vamos a iniciar. De Ciencias Sociales y Humanidades agradece amablemente su presencia y asistencia a la semana de Sociología 2023. La sociología, en esta ocasión, en el último día del ciclo de esta semana, tenemos el honor y el gusto de compartir a toda la comunidad universitaria a nuestro conferencista internacional de esta semana. Él es el maestro Edgardo Villarro, de Argentina. A grandes rasgos, de acuerdo con su currículum vitae personal, de manera generalizada, podemos mencionar que él es abogado, ha sido procurador nacional y cuenta con una maestría en gobierno y economía política. También es magíster en desarrollo humano y especialista en derechos humanos. Así, también especialista en derecho parlamentario. Sus actividades lo han obligado a especializarse en distintas materias. Como bien sabrán, él también es un experto en el mundo del derecho informático, tanto que es abogado digital y especialista en género y diversidad. También se ha enfocado en temas de la niñez y la adolescencia. También en temas especiales en derecho de juicio por jurados. También especialista en derecho de consumo y ha participado en diplomados universitarios en diversos juicios orales penales. Especialista también en delitos informáticos y también en gestión municipal. Demos pues la bienvenida a nuestro conferencista internacional, el maestro Edgardo Villarro, de Argentina. Maestro, bienvenido. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le agradece su presencia y de nueva cuenta pues que nos haya aceptado la invitación en esto que es el último día del ciclo de Semana de Sociología 2023, la sociología. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y con todo el gusto le cedemos los micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Quiero comenzar extendiendo un cálido saludo y expresando mi profundo agradecimiento por la oportunidad de estar aquí hoy. Es un honor para mí compartir con ustedes esta conferencia sobre un tema de gran relevancia para las sociedades de Latinoamérica, la mexicana y la argentina también, entiendo, que está relacionada con el proceso de la construcción de la identidad colectiva en relación con la cultura. He tenido la oportunidad de investigar y reflexionar sobre estos aspectos de nuestra identidad colectiva y hoy, estando aquí teniendo este inmenso honor, pretendo explorar de forma breve y concisa junto a ustedes los conceptos y análisis propuestos en dos textos que entiendo son fundamentales. Uno es La cultura como identidad y la identidad como cultura, escrito justamente por un compatriota de ustedes, Gilberto Jiménez, y por otro lado, también analizar un poco otro título de Segato, una autora muy interesante, que habla de la contrapedagogía de la crueldad. Cuando me invitaron a esta conferencia, pensé en un tema que podría resultar interesante, sobre todo en los tiempos que vivimos, y por eso la elección de estos enriquecedores textos que tratan la temática. Por otro lado, como objetivo, voy a tratar en el breve tiempo que me han dado y que estoy agradecido, de adentrarnos en los procesos que moldean nuestra identidad colectiva y también tratar de comprender cómo interactúan con nuestra diversidad y nuestra cultura a través de reflexiones, buscando generar un espacio de diálogo también y de análisis crítico que nos permita, luego de esto, mejorar un poco nuestras concepciones como sociedad.
En primer lugar, voy a tratar de explorar la estrecha relación entre la cultura y la identidad, tal como lo plantea Gilberto Jiménez en su texto, analizando la cultura, cómo influye en la formación de nuestra identidad colectiva, destacando la apropiación distintiva de repertorios culturales y la delimitación de las fronteras que del texto surge ese entre nosotros y los otros. Con posterioridad voy a tratar el análisis crítico propuesto por la autora Rita Laura Segato en la obra que mencionaba anteriormente, La contrapedagogía de la crueldad, donde voy a examinar cómo las dinámicas de poder y de violencia influyen en la construcción de identidades colectivas, reflexionando sobre la importancia de adoptar enfoques críticos para comprender la realidad, en este caso, de la Argentina. Si me pueden decir, por favor, si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Bien, entiendo que sí. Voy a tratar también de explorar la influencia, de forma breve, del entorno digital en los procesos de construcción de la identidad colectiva, tanto en México como en Argentina, y vamos a ver el papel de las redes sociales y la participación en comunidades virtuales, cómo esto también influye en esa construcción de la identidad colectiva, y analizando cómo se construye también identidades fragmentadas o múltiples en este contexto digital. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer tema, que es la relación entre cultura e identidad del autor mencionado que veníamos hablando, podemos decir lo siguiente: adentrándonos en la estrecha relación entre la cultura y la identidad en el contexto en general mexicano, se puede aplicar también argentino. En este caso el autor solo menciona la parte mexicana. Podemos comprender mejor el vínculo entre cultura e identidad como un vínculo fundamental, y es importante definir ambos conceptos considerando su riqueza y diversidad que caracterizan a nuestra sociedad. En primer lugar, podemos entender como a la cultura como conjunto de valores, creencias, tradiciones y expresiones artísticas y prácticas sociales que van a conformar la identidad de un grupo o de una nación. En el caso de México, por ejemplo, se habla de una cultura que es sumamente diversa y que se nutre tanto de influencias indígenas, europeas y otras provenientes de diversas regiones del mundo, que tiene su caso análogo en la Argentina. En el artículo, Jiménez nos presenta un análisis profundo sobre la relación intrínseca entre cultura e identidad. Según este autor, la cultura desempeña un papel fundamental en la conformación de la identidad colectiva, ya que moldea nuestras formas de pensar, sentir y actuar como individuos. En este caso, al hablar de la cultura mexicana puntualmente, él se manifiesta y dice que la misma se manifiesta a través de diversas expresiones culturales que reflejan la identidad. Por ejemplo, menciona ejemplos como el Día de los Muertos, la música ranchera, el arte de Frida Kahlo y de Diego Rivera,
así como la exquisita gastronomía, que son ejemplos de cómo la cultura mexicana se plasma en la identidad colectiva. En la actualidad vemos también que hay un impacto de lo digital que ha amplificado el alcance de nuestras culturas y ha permitido que nuestras expresiones culturales trasciendan las fronteras. En ese sentido, un ejemplo relevante y mundialmente reconocido, que pareciera que pasa soslayado, es cómo la influencia de estas redes sociales con pequeños dibujos o logotipos que se denominan memes en las redes sociales, con su humor característico y referencias culturales, se han convertido en una nueva forma de expresión digital que ha tenido permeabilidad por las culturas y se difunde tanto en nuestra identidad y genera un sentido de pertenencia y una conexión, obviamente, con las comunidades virtuales. Lo que hacen estos ejemplos nos demuestran cómo nuestra cultura, hablando de lo digital, y nuestra identidad colectiva están entrelazadas de manera inseparable. La identidad, en este caso, se nutre de nuestras raíces históricas, nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones artísticas, pero también se fortalecen a través de la participación activa y de la apropiación creativa de nuestra cultura aquí en el entorno digital. Lo vemos que está íntimamente relacionado. Por otro lado, al momento de hablar del concepto de identidad, Jiménez hace una definición que me parece interesante traerla y habla él de un proceso subjetivo y frecuentemente autorreflexivo por el cual, ya no hablando de la identidad colectiva, sino de la identidad individual, se hace frecuentemente dentro de los sujetos individuales que definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante una autoasignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo. Ahora, de esos atributos culturales a los que recurre el sujeto para dibujar sus fronteras de sí y diferenciarse de los demás, están aquellos que tienen relativos o son relativos a la pertenencia social que comparte con otros y los particularizantes, o sea, aquellos que lo individualizan. Los grupos de pertenencia para este propósito son, por ejemplo, la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas, los grupos de edad y el género, así como también otros atributos particularizantes que hacen o incluyen lo caracterológico, aquello que deriva de un estilo de vida, por ejemplo, asociado a un hábito de consumo, las relaciones íntimas, familias, colegas, los objetos, las posesiones y una biografía personal singular. El autor Jiménez enfatiza el hecho de que la identidad se constituye dinámicamente tanto en la percepción de sí, debe ser reconocida, confirmada o rechazada por otros, tanto así que en ocasiones los otros gozan del poder de definirla. Hay que marcar una diferencia. A diferencia de nuestro cuerpo, que tiene límites más o menos, él menciona claros, además de la materialidad, hay el otro elemento diferenciador que un grupo o una comunidad no goza de dichas fronteras claramente delimitadas. Por ejemplo, hay un ejemplo claro en el artículo que habla de la militancia en un partido político y debe construirse continuamente por medio de la organización, de meetings, de manifestaciones o de otros tipos de ritos
y prácticas conocidas como macro o micropolíticas de grupalización. Ahora, Jiménez toma la propuesta de Melucci, en donde explica que las identidades colectivas se constituyen a partir de la acción colectiva. De hecho, de que varios individuos se agrupan, se orientan y compartan sus acciones según determinadas metas y objetivos. Jiménez demuestra que la estabilidad de la identidad colectiva no depende mucho de la cultura, haciendo un análisis de este elemento, puesto que el repertorio cultural puede transformarse sin mermar la identidad de un grupo social ni las fronteras que lo definen. Así, por ejemplo, hace un claro ejemplo de los grupos étnicos, donde el autor analiza los rasgos culturales constitutivos de la identidad étnica y los grupos han logrado mantener sus fronteras, las que distinguen de los otros, a través de cambios sociales, políticos y culturales que jalonaron su historia. Es importante decir que las identidades individuales como las colectivas se constituyen a partir de un constante trabajo de diferenciación. Tenemos entonces que la identidad no se define por sus contenidos, sino más bien por sus límites que marcan las fronteras entre un nosotros y los otros. Por otro lado, en el artículo también se pretende analizar un elemento que es el multiculturalismo y habla de lo que está situado en Europa y debate que se ha dado en el contexto de, obviamente, la inmigración extranjera. Parece útil, menciona este autor, que hay que establecer entre el multiculturalismo empleado de forma descriptiva para referirse a un espacio como el Estado-Nación de diferentes identidades culturales y por otro lado el concepto normativo que plantea el multiculturalismo como una ideología que afirma que es moralmente deseable que las sociedades sean multiculturales. También debemos tener en cuenta que hay una forma de emplearse del multiculturalismo que es programática y que tiene que ver con el modelo de política pública. Asimismo, el autor Jiménez advierte que esta celebración de las diferencias culturales corre el riesgo de encubrir o invisibilizar las desigualdades sociales, permitiendo que el Estado eluda con buena conciencia las responsabilidades retributivas. Por otro lado, también Jiménez presenta el concepto de identidad colectiva en una teoría de acción colectiva que la toma del autor Alberto Melucci, quien construye este concepto de identidad colectiva como una categoría analítica. ¿A partir de qué? De una teoría de acción colectiva. Entonces, podemos decir que estas identidades a las que se refiere, estas identidades colectivas, se construyen por analogía con las entidades individuales. ¿Qué significa esto? Que ambas formas de identidad son a la vez diferentes y en algún sentido semejantes, y donde debemos puntualizar las principales diferencias que se identifican en las identidades colectivas respecto de las individuales. Así podemos mencionar de las identidades colectivas que carecen de autoconciencia y de psicología propia. Este tema de la identidad colectiva tiene un fuerte arraigo con la psicología social dentro de la sociología que se ocupa aquí en estos temas y que generalmente son tratados aquí académicamente dentro de esa materia. Por otro lado, también decir que no son entidades discretas ni homogéneas y tampoco están bien delimitadas y no constituyen un dato, sino un acontecimiento contingente que tiene que ser explicado. Ahora,
Tomando en cuenta estos tres caracteres de que carecen de conciencia y de psicología propia, que no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas, y que no constituyen un dato sino un acontecimiento, vamos a tomar estos dos últimos aspectos para hacer una diferenciación que plantea el autor. Y establece que un grupo o una comunidad no constituye una entidad discreta y claramente delimitada como nuestro cuerpo, de lo que hablábamos anteriormente, y que es la entidad material o orgánica en la que se concreta nuestra identidad individual. Yo, personalmente, puedo saber dónde comienza y dónde termina mi cuerpo, pero ¿qué pasa con la identidad colectiva fundada en esta acción que habíamos hablado? Por ejemplo, ¿cómo sé dónde comienza y dónde termina verdaderamente un vecindario, un barrio, un movimiento social o, por ejemplo, un partido político? Por lo que toca en este último punto que a quien haya militado en un partido político va a saber lo difícil que es mantener esa cohesión grupal y sobre todo en tiempos de política mantener la lealtad duradera de los miembros. Esa cohesión grupal necesita estar necesariamente dentro de una negociación permanente con todos los miembros y organizándose con frecuencia en manifestaciones, ritos de unidad y liturgias que aglutinen a los miembros de esa identidad colectiva. Con otras palabras, para definirlo de forma más sencilla, tenemos que estar construyendo permanentemente al partido político o a la agrupación en cuestión. Esto es lo que se denomina o de lo que habla el artículo cuando habla de las micros o macro políticas de grupalización. Muy bien. El autor hace otra pregunta y dice, aparte de la diferenciación entre la identidad colectiva y la identidad individual, ¿en qué se parecen? Y la respuesta a este interrogante es interesante. El tema en el que ambos casos hay una capacidad de diferenciación como elemento común. La capacidad, dice, de diferenciarse en su entorno, de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es decir, de tener una duración temporal. Y aquí el tema de el acontecimiento, ¿sí? Alberto Melucci, planteado por Jiménez, trae en su teoría de las colectividades el Challenging Codes en 2001, en donde hace o construye el concepto de identidad colectiva como categoría analítica a partir de una teoría de acción colectiva. La acción colectiva es concebida por este autor como un conjunto de prácticas sociales. Y esas prácticas sociales van a tener una cierta cantidad de caracteres. El primero de ellos habla de que involucra simultáneamente a cierto número de individuos y en un nivel más complejo de grupos. Por otro lado, exhiben características morfológicas similares a la de la contigüidad temporal y espacial e implican un campo de relaciones sociales, así como también la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o lo que va a hacer. Ahora bien, tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente, podemos encontrarnos que la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protestas, huelgas, motines callejeros, movilizaciones de masa. Y también que al considerar a los actores o sujetos de las acciones colectivas,
surge la posibilidad de plantear que estas acciones colectivas suponen actores colectivos dotados de identidad, porque de lo contrario no se puede explicar cómo adquieren intencionalidad y sentido. Se plantea como tema central también en qué radica esa unidad distintiva que definiría la identidad de estos actores colectivos. Melucci encuentra en esta unidad distintiva la definición interactiva y compartida, concerniente a las orientaciones de su acción y al campo de oportunidades, y también a constreñimientos dentro del cual tiene lugar dicha acción. Por eso, lo primero que hace cualquier partido, cualquier movimiento, es presentarse en la escena pública y sobre todo definir su proyecto propio, expresado en una ideología, en una doctrina, en un programa, en construirse una historia, en construir una memoria que le confieran precisamente la estabilidad identitaria. Ahora bien, desglosando los elementos principales de esta definición, la identidad colectiva podemos decir que implica, en primer término, definiciones cognitivas concernientes a las orientaciones de la acción, es decir, a los medios y al campo de la acción. También la incorporación de esos elementos está en un conjunto determinado de ¿qué? De rituales, prácticas y de artefactos culturales, por así mencionarlos, lo cual permite a los sujetos involucrados asumir las orientaciones de la acción, así definidas como un valor, o mejor, como modelo cultural susceptible de adhesión colectiva. Creo que por ahí pasa el tema de este desglose central. Y también podemos decir que hay un cierto grado de involucramiento emocional en la definición de la identidad colectiva. Esto le permite a los individuos sentirse parte de una común unidad o de una comunidad, como generalmente se dice, a contrario sensu de lo que sería hablar de una sociedad. Estamos hablando de un común sentir. Por otro lado, el modelo cultural para la adhesión colectiva, Jiménez lo establece como un elemento no negociable. Estos elementos son incorporados a un conjunto determinado de rituales y prácticas y artefactos culturales que le permiten, como venía diciendo, a los sujetos involucrados estar orientados en la acción y así definirlas como valor. Pero también podemos pensar en un movimiento ecologista, por ejemplo, donde este movimiento generalmente condensan su objetivo último, que es en definitiva salvar la vida en el planeta. Este conjunto de personas lo viven como un humanismo que alarga el espacio temporal de la responsabilidad humana y lo ponen en claro que la suerte de los seres humanos está ligada a la de las formas vivas no humanas, como ser los animales, la vegetación, en definitiva el medio ambiente. De esta observación se explica que se produce siempre cierto grado de involucramiento emocional, necesariamente de esto, en la definición de una identidad colectiva. Y esto le permite a los individuos sentirse parte de una comunidad. Las pasiones, los sentimientos, el amor, el odio, la fe, un poco despojados de cierta razón, forman parte de un cuerpo que actúa colectivamente. Y ese modo particular en áreas de la vida social menos institucionalizadas, como aquellas que se mueven dentro de los movimientos sociales,
Así lo expresa Melucci en su obra. Por eso, la identidad colectiva se establece o se concluye que nunca es enteramente negociable. Y es así, en efecto, la participación en la acción colectiva comporta un sentido que no puede ser reducido al cálculo de costo-beneficio. Y qué importante surge esta apreciación de Melucci en tiempos donde vivimos un neoliberalismo que se impone, pero de vuelta, estos movimientos, esta construcción, la identidad colectiva no está sujeta a ser reducida al cálculo de costo-beneficio o el maximino, o sea, máximo rendimiento y mínimo costo, ya que siempre se están movilizando dentro del ámbito de las emociones. Entonces, para concluir un poco y poder avanzar, podemos decir que este autor, Melucci, traído por Jiménez en este análisis de la cultura en la conformación de la identidad colectiva, se pueden extraer algunos puntos que me parecen centrales para ir terminando esta parte de mi exposición. Lo primero, definen la capacidad para la acción autónoma, así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro de la continuidad de su identidad. Y también comportan una tensión irresuelta o irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de sí mismo y el reconocimiento otorgado al mismo por el resto de la sociedad. Por otro lado, en los conflictos sociales, la reciprocidad resulta imposible y comienza la lucha por la apropiación de los recursos escasos. Importante destacar en este tipo de cuestiones, sin lugar a dudas, los grupos étnicos son quienes han logrado mantener sus fronteras, ese nosotros de los otros, a través de los cambios sociales, los políticos y culturales que ya hemos mencionado, que jalonaron la historia. Pero la identidad se define por estas fronteras que han puesto los grupos étnicos, de los cuales México tiene, me parece, una trayectoria sumamente interesante y por otro lado, hablar de multiculturalidad como crítica al eurocentrismo y la cultura del pensamiento único global y sus tensiones, las tensiones con el multiculturalismo, y expresando una crítica como una ideología que encubre desigualdades sociales, étnicas y de clases. Obviamente, aquí el punto más álgido entre esta especie de multiculturalidad es el racismo, la discriminación sin sentido, ¿sí? Ahora bien, para continuar, porque tengo acotado el tiempo, me gustaría pasar a la otra parte, que es el análisis crítico que hicimos un poco aquí, de la construcción de la identidad colectiva. Y aquí voy a buscar apoyo en una autora que me parece muy interesante y la recomiendo. Hace un análisis muy crítico de textos sociológicos, la autora Rita Laura Segato, y donde podemos ver que en este artículo que habla de la contrapedagogía de la crueldad, la autora nos invita a reflexionar sobre cómo en principio la crueldad puede ser un elemento en la construcción de la identidad colectiva, habla de las dinámicas de poder necesariamente en la formación de las identidades y por último voy a tratar de explorar la reflexión sobre la importancia de tener enfoques críticos en el análisis de la identidad colectiva en el contexto latinoamericano o de México y Argentina. La autora plantea en el análisis crítico de la construcción
de la identidad colectiva a la crueldad como un fenómeno que no solo implica actos individuales, sino que también se encuentra arraigada en estructuras sociales y culturales. En la construcción de nuestra identidad colectiva, la crueldad expresa puede manifestarse a través de prácticas discriminatorias, exclusiones sistemáticas, violencias simbólicas que perpetúan desigualdades y opresiones. La patente o la situación patente por naturaleza aquí, por lo menos en Argentina, y entiendo bien en la mayoría de los países de Latinoamérica, es la violencia de género. Durante mucho tiempo estuvo invisibilizada con ese techo de cristal que se suele mencionar, donde cuestiones tanto de violencia psicológica, moral, violencia laboral, violencia económica, donde la asimetría de género era una marca del patriarcado y de esas asimetrías que en muchos casos hoy se están corrigiendo y en otras permanecen todavía invisibilizados, lo cual merece que hagamos un abordaje. Lo más importante que también quiero traer, porque se me va el tiempo, es el contexto digital, donde podemos observar que dentro de esta crueldad como elemento de construcción colectivo o de la identidad colectiva, donde obviamente existen asimetrías de poder, tenemos dinámicas de poder y de violencia que se manifiestan a través de diferentes medios hoy digitales, con la potencialidad y el poder que tienen estos mismos respecto de situaciones como el ciberacoso, la difusión de discursos de odio, las manifestaciones digitales de crueldad, la violencia que afecta a la construcción de identidades colectivas de manera negativa, las generaciones más jóvenes, donde se ven apostadas hoy a toda una digitalización de la vida y a una especie de showtime, de reality, de cada una de las cosas que realiza, buscando ese reconocimiento de esa identidad colectiva o esa construcción de identidad colectiva digital que necesita de un aval que viene a reforzar y a perpetuar fenómenos como estereotipos dañinos de belleza, de perfección, de éxito, generan exclusión y refuerzan desigualdades estructurales que en nuestra sociedad ya existían, pero que en este momento se intensifican con el uso de lo tecnológico. Es fundamental considerar que estos enfoques críticos en el análisis de la identidad colectiva en el contexto en el que vivimos nos permiten cuestionar estas estructuras de poder y sobre todo nos permiten cuestionar las narrativas dominantes que se establecen como factores de violencia y como condición sine qua non del reconocimiento de esa identidad de la que estamos hablando, tanto individual como colectiva. Es así que vamos a visibilizar y a dar voz a los grupos que históricamente siempre han sido marginados o silenciados de alguna forma y que vienen a ser otros nuevos grupos marginados y silenciados, y también la invitación por parte de esta autora a adoptar respecto de este nuevo contexto digital de una perspectiva crítica para poder comprender mejor las complejidades y las contradicciones de nuestra identidad. El pensamiento crítico, la perspectiva crítica respecto de lo digital y de la construcción de la identidad colectiva es un requisito sine qua non y hace a que este aspecto central desde la no naturalización, desde la no legitimación y desde un análisis obviamente crítico
¿En pos de qué? En pos de trabajar hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y más justa. Por supuesto que las palabras inclusivas y justas per se no dicen nada. Los romanos ya decían o tenían el viejo adagio de dar a cada uno lo suyo, y sin embargo se establecía como justo que había en esos tiempos esclavos. El esclavo era una persona que no tenía derechos, pero era justo que permaneciera en ese status quo. Por este lado, la perspectiva crítica pretende romper el status quo para ir hacia una sociedad inclusiva y justa, pero de manera progresiva. Y es aquí donde un poco traigo el tema de los derechos fundamentales y los derechos humanos también, donde el principio de progresividad y de no regresividad, o sea, de un avance progresivo hacia una faz de la construcción de la identidad colectiva en una sociedad más inclusiva y más justa, debe ir de forma irreductiblemente y no retrocediendo hacia una inclusión total. Ahora, estos enfoques críticos en el ámbito digital también se manifiestan con una herramienta distinta por ahí al terreno real, que se manifiestan, por ejemplo, como herramientas de activismo en línea. Los resultados, los impactos, lo que se llama la métrica digital, bueno, tienen otros análisis respecto de los datos, otro tipo de investigaciones, los impactos que se suelen generar con las denuncias de las injusticias, la promoción de discursos alternativos que desafían las narrativas hegemónicas, tienen cierto impacto. Ahora, por ejemplo, uno de esos ejemplos puede ser el movimiento de feministas en las redes sociales, donde se generaron espacios de encuentro, resistencia, para visibilizar los problemas de género, desafiar estereotipos que se vienen promoviendo y también ir hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Es importante mencionar aquí que hay un elemento disruptor, como hablaba hoy más temprano con el doctor de León Pérez, donde tenemos elementos que hablan de la inteligencia artificial. Si bien yo no lo incluí en el tema, me parece importante porque ya se lo cita a Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida, habla de una realidad líquida, pero este agente disruptor de la realidad, donde se transforma en la génesis de la eficiencia y de la verdad, le estamos dando un tratamiento que me parece que debe ser encauzado no desde una obediencia ciega y como el conocimiento que proviene generalmente en las ciencias pedagógicas, se habla de un conocimiento de la caja negra, donde no se discute el porqué de las cosas, así por ejemplo la discusión el número 1, del número 2, el origen del número 1, del número 2, de la gravedad de las reglas de la matemática, por qué la adición se suma o por qué la división tiene tal operatividad, no se discute, provienen de una caja negra y sin embargo esta entidad también se la está queriendo colocar en esa forma de aprendizaje, y creo que aquí la autora podría darnos una herramienta importante que es la dinámica de la perspectiva crítica respecto de estas cuestiones. Por otro lado, la crueldad, hablada como elemento en la construcción de la identidad colectiva, es una herramienta de poder, y esta herramienta de poder para construir la identidad colectiva de ciertos grupos a expensas de otros, porque por eso estamos hablando de poder. Por ejemplo, la discriminación racial histórica de algunas sociedades que permitieron
la construcción de una identidad colectiva basada en una superioridad de un grupo étnico dominante y perpetuando esa crueldad y la opresión hacia los grupos minoritarios. Así tenemos, por ejemplo, la discriminación hacia las personas de origen afroamericano o africana, la difusión de discursos de odio dirigidos hacia los migrantes o hacia los refugiados, discursos que tienen fundamentos deshumanizantes y estigmatizantes que contribuyen a la construcción de una identidad colectiva basada en la exclusión y el rechazo, perpetuando así esta crueldad hacia esos grupos minoritarios. Y en este espacio quiero hacer un pequeño paréntesis porque este tipo de discursos de la construcción de la identidad colectiva en mi país ha tenido mucho asidero porque, por ejemplo, el presidente que actualmente fue elegido acudía a estos argumentos para legitimarse en el poder, acudía a la exclusión de una supuesta casta, acudía a la exclusión de aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad y que se les garantiza ciertos derechos, pero que esos derechos siempre tienen un costo y que los paga siempre el trabajador. Bueno, la verdad que una serie de desaciertos por quien hoy es el presidente electo, que luego tuvo que desdecirse al momento de entrar en la etapa de balotaje y virar completamente el mensaje de odio hacia esas minorías que son vulnerables y que no son más que el resultado de, lamentablemente, el Estado argentino deficiente e ineficaz en sus políticas públicas para sacar, y aquí meto un poco el desarrollo humano, esa pobreza multidimensional que hablan las Naciones Unidas dentro de las políticas públicas. Solo el enfoque tuvo que ver con las necesidades básicas insatisfechas, más no en un universo mucho más amplio. Sí, perdón. No sé, perdón que le interrumpa. Sí. Para informarle que tenemos una pregunta. No sé si gustaría conocer de la pregunta, puesto creo que es el tema que está usted tocando. Solo es una pregunta. Perfecto. Lo voy a leer y usted decide si lo desahoga en esos momentos o al final. Perfecto. Que nada más esa es la pregunta. Dice así: cultura y autopercepción de género. ¿Cómo se trata ese tema en Argentina? Me gustaría mucho recibir sus luces. Bien, respecto de... Sí. ¿Me podés repetir, por favor? Claro que sí. Pusieron lo siguiente. Sí. Cultura y autopercepción de género. ¿Cómo se trata este tema en Argentina? Me gustaría mucho recibir sus luces. Bien. Respecto de la cultura y la autopercepción de género, puedo decir con gran satisfacción y con mucho orgullo que en la Argentina hubo avances cualitativos impresionantes. Así como abogado puedo mencionar la ley 26485, que habla de la protección integral de la mujer contra todos los tipos de violencia que ustedes se puedan imaginar, y doy fe de que desde las entidades públicas estatales como el Poder Judicial, si bien es cierto que existen todavía cosas para mejorar, se han implementado una serie de políticas públicas muy buenas. Por otro lado, desde la autopercepción de género, tenemos una regulación bastante innovadora, donde incluso se ha ampliado los derechos en materia de LGTBI+, donde tenemos las personas que se autoperciban con género femenino o masculino, cuya genitalidad no coincida con esa autopercepción, es respetada legalmente y los mismos pueden optar por cambiar su identidad
ante las autoridades sin pasar por el antiguo resabio de un examen psicológico, donde se tomaba este tipo de cuestiones como una especie de trastorno de la identidad. Así que orgullosamente puedo decir que hay avances de tipo cualitativos desde lo normativo. Sí nos queda un largo camino por transitar respecto de la educación y la no discriminación en algunos ámbitos que todavía son bastante conservadores, pero entiendo que vamos por un buen camino. Así que esperemos que esto continúe avanzando y se siga perfeccionando, y esperemos que seamos referencia en la región en el reconocimiento de los derechos de todas estas personas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, con los mismos derechos que el matrimonio heterogéneo, los mismos derechos políticos. Hubo también la implementación de un cupo de cuotas para que los cargos políticos, los cargos públicos y los cargos judiciales sean ocupados en igual cantidad, tanto hombres como mujeres, en lugares que anteriormente, con el sistema del patriarcado, eran exclusividad de los jerarcas, estaban en cabeza solo de hombres. Así que entiendo que vamos por un buen camino. Espero que lo mejoremos y espero que en México también tengan la suerte de ir hacia ese rumbo, porque entiendo que, como veníamos hablando y haciendo ahora un parangón con lo que venía haciendo, la construcción de la identidad colectiva con la violencia, o lo que venía mencionando de la crueldad y de la opresión a estos grupos minoritarios, bueno, la considero un desacierto al día de hoy, que no tiene ningún asidero ni ningún fundamento desde la sociología. No sé si... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora, si me permiten, continúo. No sé si están viendo ahí de la identidad colectiva en el contexto digital. Bien. En este caso, lo que quiero hacer es explorar un poco y de una forma un poco más puntual la influencia del entorno digital, porque es innegable que estamos frente a procesos de construcción de identidad digital influenciados por justamente estas herramientas de las tecnologías de la comunicación y la información. Centrándome en algunas cosas, no en todas, es un universo muy grande, donde podemos ver que el papel de las redes sociales y la participación en comunidades virtuales han transformado la forma en que nos relacionamos y que construimos nuestra identidad en el mundo digital, sobre todo de lo que sociológicamente o generalmente denominamos los que no somos nativos digitales, o sea, aquellos que por la edad no hemos nacido en una época donde el Internet, los celulares digitales, las pantallas táctiles ya estaban anteriores al sujeto. Como se suele decir en sociología, el contexto estaba antes que el sujeto, lo social, digital estaba antes que el sujeto, y esta construcción de esta identidad colectiva digital, digitalmente influenciada. Para adentrarnos en el tema, puedo decir lo siguiente. Investigando y analizando los textos, Castell, por ejemplo, donde dice que el entorno el entorno digital generó un impacto significativo
en nuestra forma de construir la identidad colectiva. Para estas personas y para esta parte de la identidad que conforma la identidad colectiva en un ámbito especial, diferenciado, lo que vamos a llamar sociedad en red, estas interacciones en línea y en comunidades virtuales juegan un papel fundamental. ¿En qué? En la construcción de estas identidades, como les venía diciendo, pero por otro lado con un factor distintivo a los temas que veníamos hablando con anterioridad. Tanto en Jiménez como Segato hablaban desde, no tanto desde la parte digital, pero sí hablaban de la territorialización de un territorio determinado y de un contacto persona a persona. Aquí hay dos factores que me parecen que son fundamentales mencionarlos, y es la globalización, por un lado, a través de lo digital, y la accesibilidad, que han ampliado las oportunidades de interacción y de participación en estos espacios digitales. Por ejemplo, en la actualidad se ven movimientos sociales que utilizan las redes sociales para unir a personas de distintas partes del mundo. Esas distintas partes del mundo tienen que ver con un concepto, si se quiere, obsoleto ya, que tiene que ver con los límites geográficos, que tienen que ver con la reglamentación de los estados-naciones, pero en lo digital eso resulta totalmente obsoleto y lo digital es un elemento jurídico disruptivo, rompe con la territorialidad del límite, ¿sí? Entonces, la posibilidad hoy con las supercomputadoras y las computadoras que manejan una gran cantidad de datos denominados Big Data, que tienen procesamientos pero rapidísimos de millones de datos, permiten reunir a personas de distintas partes del mundo, y hoy ya más con la inteligencia artificial, a distintas personas de distintas partes del mundo que no hablan el mismo idioma, en una causa o interés común. Así, por ejemplo, tenemos movimientos que surgieron como fenómenos globales hoy, por ejemplo, redes sociales como el TikTok, Instagram, donde la cantidad de seguidores o dependiendo la temática que se aborda, permiten que se haga una gran concentración de personas sobre un aspecto social como un movimiento social digital, ¿sí? También hay veces que estos movimientos permiten a víctimas, por ejemplo, de los abusos sexuales, compartir sus historias y construir esta identidad colectiva, por ejemplo, de lucha contra el acoso sexual en redes. Ahora, ¿cuál es la característica distintiva de esto digital? La permanencia en el tiempo y la aquiescencia de todo el grupo y de aquellas personas que ni siquiera pertenecen al grupo o que no están legítimamente interesadas. Entonces tenemos por un lado la masividad de estos intereses comunes, y por otro lado la posibilidad de la construcción y de la delimitación de algo no temporal en lo tradicional de las construcciones anteriormente que mencionaba. Un papel fundamental en esta construcción que han tenido casi una hegemonía sin discusión y sin ningún tipo de resistencia son las redes sociales y, obvio, la participación en comunidades virtuales, donde extrañamente hoy Facebook, Instagram y WhatsApp están concentradas en una misma empresa y tienen una competencia que son muy bajas, pero el poderío económico, la concentración de datos, la posibilidad del procesamiento de estos datos para lo que se llama el perfilamiento o la posible identificación
de gustos, de preferencias, y para que ante ese análisis de esas métricas o de esos datos por supercomputadora uno reciba un estímulo para el consumo, hacen que por ahí esta construcción de identidades colectivas tenga un componente viciado desde lo digital que no sea percibido por el individuo que conforma parte de ese interés común. Así, por ejemplo, Reinhold habla de las comunidades, ya en el 93 habla de comunidades virtuales que son espacios donde las personas pueden interactuar y compartir intereses y valores comunes y construir una identidad colectiva compartida. Ahora, el elemento disruptivo que yo les estoy mencionando de la inteligencia artificial y de ese panóptico dentro de esa red social por parte de una entidad de inteligencia artificial no está previsto como elemento constitutivo como veníamos viendo en la construcción de esa identidad colectiva. Por lo tanto, esta particularidad en el contexto digital hace que se complejice mucho más cuánto de legitimidad tienen esos intereses y cuánto de esos intereses no están invadidos por esta entidad y cuántos de esos intereses efectivamente no son comunes o sí son comunes. Podemos ver redes sociales o grupos de fans de una serie, de una película o de un artista y se reúnen para compartir su pasión y también a través de eso toda la parafernalia de otros elementos a los cuales también son permeables por sus comportamientos dentro de esa comunidad, el cual está siendo observado por un agente externo que tiene una herramienta superpoderosa de análisis de datos que le permite monetizar, o sea, esos comportamientos, esos intereses, esas opiniones comunes, las aglutina, las analiza y hace una probabilística de consumo y se las ofrece tirando al azar propuestas y viendo cuál es la respuesta en tiempo real, hasta, por ejemplo, para dar un dato interesante, los Reels, que ahora estimo que todos saben de qué se trata, son esos pases que uno hace con el deslizamiento del dedo hacia arriba de la pantalla por ejemplo, de Instagram o de TikTok. Hay una inteligencia artificial que está vigilando la cuenta y que realiza una métrica de cuántos segundos uno permanece viendo el video. A medida de que uno permanece o no durante X tiempo de mirar un video relacionado con una broma, con algo religioso, con algo de terror, hace una métrica estadística para continuar elaborando videos de ese tipo de interés y continuar con ofertas publicitarias después a posteriori. Por otro lado, este tipo de maquinaria científica digital hace a una influencia que va a tener un objetivo tanto de reafirmación como de expresión en lo cultural. Entonces tenemos que algunas redes sociales han permitido la reafirmación y la expresión de la identidad cultural. Por ejemplo, tenemos Hall en 1992, habla de la identidad cultural de la posmodernidad y sostiene que la identidad cultural se construye en relación con el entorno cultural y en ese entonces, obviamente hoy está totalmente cambiado, las redes sociales pueden ser espacios donde las personas refuercen su identidad cultural y se encuentren en comunidades que también compartan su herencia cultural o no. El tema es que el monopolio de los contenidos de esos intereses están dentro de una empresa. Generalmente uno hace un contrato, firma un contrato, hablando un poco de derecho, donde habla un contrato de privacidad y de una serie de reglas que casi nunca nadie lee,
donde la empresa, bueno, impone algunas cuestiones. Al hacer algo interesante, que también estuve buscando, al hacer un parangón un poco con la crueldad y la construcción, surge un movimiento súper interesante luego del asesinato de la persona afroamericana por los policías ahí en Estados Unidos, y nace un movimiento digital que se llama Black Lives Matter, o las vidas de las personas de color importan. Y utilizó las redes sociales para visibilizar todavía la ferviente discriminación racial que existen en algunos estados de los Estados Unidos, que se sigue ejerciendo, y tratar de promover un poco más de igualdad a través de, por ejemplo, elementos como los hashtags, que son publicaciones, y compartiendo historias y experiencias, pudieron generar la construcción de una nueva identidad colectiva de lucha contra el racismo y la violencia hacia las personas negras o de color en los Estados Unidos. Por otro lado, la construcción de la identidad colectiva en lo digital tiene un componente que necesariamente está inmanente, presente, y que no muchos lo ven, pero que el aspecto crítico al que yo hacía referencia al principio es uno de los elementos que nos permiten ver. ¿Y de qué elemento estoy hablando? Hablo de la brecha digital. La brecha digital, o sea, la distancia de conocimiento entre la posibilidad de ejercer un uso efectivo con conocimiento de lo que sucede delante de nuestros ojos y detrás, hoy esa brecha digital de desconocimiento se hace mucho más patente, no tanto en las generaciones más jóvenes, sino en nuestros adultos mayores o nuestros ancianos. Son personas que, a medida que la edad aumenta, entre 60 y 70 años, la brecha digital se hace más patente, lo cual limita el acceso y la participación en esta construcción de identidad colectiva en el entorno digital. Y las mismas redes sociales o las mismas empresas no se encargan de resolverlas. Entonces, viene a ser un elemento de crueldad que viene a perpetuar desigualdades sociales que ya existían desde otros ámbitos, pero que la supuesta inclusión de las redes sociales todavía no ha resuelto del todo. Entonces, ver a una persona adulta, mayor o anciana manejando redes sociales o haciendo TikTok resulta risiente, o resulta gracioso o asombroso, lo cual aporta un elemento a la construcción digital hegemónica respecto de un grupo minoritario, el cual no puede tener acceso a Internet, a las comunidades digitales de su franja etaria. Por otro lado, también hablar de las brechas digitales que existen en las comunidades rurales o desfavorecidas desde el punto de vista del alcance de la señal de Internet. Eso también habla de una territorialidad donde suceden cosas que tienen que ver con una construcción colectiva. Entonces, aquí tenemos conjugado dentro de lo digital la brecha digital como el dato de la construcción colectiva de esos lugares donde hay un infinito universo de análisis para realizar desde lo sociológico y desde la psicología social en la construcción de la identidad colectiva. Para finalizar, digamos, con este tema, lo que puedo decir es que la influencia de lo digital en la construcción de la identidad colectiva es innegable. Las redes sociales, las comunidades virtuales han propiciado espacios de encuentro, de interacción, de expresión, permitiendo la formación de esas identidades colectivas compartidas o no, en correlato a lo que venía mencionando al principio. Sin embargo,
me parece fundamental incorporar lo que dice la autora Segato de la herramienta del pensamiento crítico para abordar, por ejemplo, las brechas digitales y garantizar el acceso a esta herramienta poderosa que es Internet y generar así una construcción de una identidad colectiva digital más inclusiva, más equitativa en un entorno digital, si se me permite la redundancia. Así que con eso espero haber cumplido con esta parte de la exposición y me gustaría, bueno, si hay preguntas o si hay algún espacio ahora que tengamos de intercambio, que esto no sea, no vengo como fuente de la verdad, sino por el contrario, vengo a recolectar una experiencia compartida y por eso en la pantalla que yo les estoy compartiendo ahora, así como ustedes me hacen preguntas, yo voy a ir pasando algunas preguntas y quien se anime a contestarla, porque esto es una construcción colectiva, me parece importante que acepte el desafío, que interpelen a su conocimiento y que esto sin mérito de desafiarlos a qué es lo que saben, sino por el contrario, a que sumemos todos los aportes para que realmente la construcción desde el espacio colectivo sea siempre productivo y propositivo, desde la crítica no destructiva, sino por el contrario, desde la crítica constructiva. Entonces me permití en esta parte de la conferencia articular algunas preguntas, ¿sí? Ahí yo las voy a ir poniendo, algunas son más largas que otras, y me gustaría que, bueno, ustedes con sus respuestas, con sus experiencias, con su individualidad y su colectividad, ese nosotros de los otros, podamos responder alguna de estas preguntas en lo cotidiano y que sean materia de opinión y de respeto entre todos. Algunas que yo voy mencionando y bueno, si hay alguna otra pregunta que ustedes quieran realizar. Por último, como cierre, de despedirme con una frase de Durkheim, un padre de la sociología, así como Comte, y que habla de una frase que a mí me gusta mucho, que habla que el conjunto de creencias y sentimientos comunes al promedio de los miembros de una misma sociedad forman un determinado sistema que tiene vida propia. Podemos llamarlo conciencia colectiva o común. Y con eso termino y les agradezco por su tiempo y por el honor de permitirme hacer un pequeño aporte académico desde mi humilde lugar. Muy bien, muchísimas felicidades, doctor. La verdad es que fue una conferencia muy enriquecedora. No hubieron más preguntas, pero sin embargo considero que están reflexionando nuestros compañeros sociólogos en la vida interna. Y antes de darle la palabra, por si alguien más quisiera dar algún comentario final, yo sí quisiera extenderle nuestra felicitación y reconocimiento y mostrarle en estos momentos su constancia de participación. Me voy a permitir presentarla aquí en nuestra plataforma para que todos podamos visualizarla y leerla en conjunto. Muy bien, en estos momentos debe estar visualizando Sí. la constancia. Bueno, agradecido. ¿Verdad que sí? Sí, agradecido. Dice así: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga la presente constancia a Edgardo R. Villardo por su participación como ponente en la conferencia magistral El proceso de construcción de la identidad colectiva, en el marco de la Semana de Sociología de la División Académica, impartido en el aula virtual UJAC este miércoles 29 de noviembre de 2023, y firma nuestra directora, la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora, quien envía un saludo cordial a través de mi representación. Perfecto. Créame que lamenta mucho no poder estar, ella se encuentra cubriendo un evento de nuestro rector, por eso es que no pudo estar aquí. Pero le deseamos lo mejor, le haremos llegar en estos momentos su constancia digital. Bien merecida, la verdad que es una excelente conferencia, muy buena disertación. Bueno, muchas gracias realmente. Bueno, yo les agradezco y en esta ocasión, con estos lazos de hermanamiento que estaremos fortaleciendo, seguro en el 2024 podemos encontrar la posibilidad de poder estar más en unión y, por qué no, que nos acompañe de manera presencial, a como lo platicábamos en el backstage antes de la celebración de esta bella disertación. Bueno, yo agradecerte, Juan Carlos, agradecer el honor inmenso que tuve de participar en esta semana en la universidad, agradecer a todas las autoridades, decirte que para mí fue un honor, es y va a ser todas las veces que ustedes me inviten poder dar estos pequeños aportes que puedo mencionar. Y bueno, desearles lo mejor como universidad. Me hablaron que tienen un nivel de excelencia excelentemente bueno ahí en México, como una de las mejores universidades, así que me siento muy halagado. Es un orgullo contar con la amistad de ustedes y ojalá que Dios mediante el año que viene podamos estar de forma presencial. Claro que sí. No sé si me permite que nos tomemos una fotografía oficial, aquellos que se encuentren aquí dentro de la plataforma y quisieran, no les obligo, pero quisieran encender nada más su cámara para hacer una captura de pantalla de su digital. A ver, yo estoy habilitando mi cámara. Excelente. Vamos a habilitar entonces la de su servidor para hacer la captura de pantalla. Hola, todos. Excelente. Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido. Fue genial, gracias por este enlace, por nuestra ocupación también. Y sirvió de vínculo en un viaje, él me preguntó que sirvió de vínculo en un viaje que fue por América del Sur y tuve la oportunidad de conectar con usted. Lástima que él no se encuentra, porque se encuentra en una provincia que se encuentra retirada aquí a la capital, a casi 4 horas, que no sigue, pero me lo encargó. Te dejo mi amigo, mi enlace, atiéndemelo bien. No, de lujo, un honor, y quiero felicitarte, Juan Carlos, y quiero decirle a la universidad que con tu persona cuentan con un profesional de altísimo prestigio y de altísima calidad en la gestión de esto. La verdad que como los mejores, y incluso me ayudaste un montón porque yo ignoraba el tema del manejo, así que un instructor de tecnología y un excelente colega allí en México. Te felicito y te augurio los mejores éxitos ahí en la facultad. Muy bien, muchísimas gracias. Es así entonces que damos por terminado, a pesar de comunidad universitaria, esta excelente disertación de nuestro invitado internacional, y haremos los pormenores para subir una información correspondiente. Le haremos llegar su constancia y también su video como respaldo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima.
Muchas gracias. Saludos, hasta Adiós. luego.